Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el propósito del diluvio. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Y antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que nos das para estudiar de tu palabra. Te pido que tú nos guíes en este día. Usa mi vida, Señor, y también que cada persona que esté escuchando pueda profundamente entender lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por todo que nos das. En tu nombre oramos. Amén. Hoy hablando sobre el propósito del diluvio, vamos a ir a Génesis. Esto estamos hablando de Noé. No vamos a meternos tanto del arca de Noé, ni meternos cuando comienza el diluvio, pero vamos a ver más que todo por qué es que Dios destruyó al mundo entero, excepto a una familia, a un hombre y su familia. Analizaremos lo que dicen las escrituras para comprender por qué Dios hizo esto y cuál fue el resultado. Entonces, primeramente, en Génesis capítulo 5 es la primera vez que vemos el nombre de Noé que sale. Es en la genealogía de Adán a Noé, que nos enseñan las generaciones dentro de esos hombres, Adán siendo el primer hombre del mundo, hasta Noé. Y eso lo miramos en Génesis capítulo 5, del 28 al 29. Génesis 5, 28 al 29. Al 28 dice, pues aquí tenemos los dos, que está diciendo, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos y causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces Noé fue primeramente introducido en las escrituras aquí, en este versículo. Y del tiempo de Adán a Noé fueron un poco más de 1000 años. Un poco más de 1000 años, como 1000 años y 56. 1056 años de cuando Adán existió, de cuando Noé nació. Entonces ya era buen tiempo, arriba de 1000 años. Y lo que pasó en ese tiempo, sabemos que comenzó el pecado con Adán y Eva. Y pues el pecado creció y se hicieron más malos los hombres, los seres humanos. Poco a poco se hicieron más, había más maldad, había más violencia. Y es lo que dice en Génesis 6, quiero leer 6, 5 al 8. Génesis capítulo 6 del versículo 5 a 8. Entonces viendo que el pecado es como un organismo que está creciendo o puede ser como un cáncer, haciéndose más grande, pero destruyendo las personas que están en el mundo, porque Dios no creó el pecado. Esto fue algo de fuera de Dios. La desobediencia de lo que Dios dice es el pecado. Y eso creció más y más. Si vamos a Génesis 6, 5 a 8, aquí nos dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió a Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil a las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si vemos versículo 5, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
Ya vimos que era Adán y Eva que comenzó el pecado por la desobediencia a la palabra de Dios, pero se hizo más y más malo, ¿verdad? Diciendo que las personas estaban desobedeciendo a la palabra de Dios más y más. Pero lo que es interesante en este tiempo es que no había ley como hoy lo conocemos. No había escritura, no tenía Biblia, no tenía nada para leer o para buscar y decir, ok, esta es la ley de Dios, ya sé cómo debo portarme y pues necesito hacer lo que dice la escritura o la palabra de Dios. No tenían eso. Ese tiempo tenían algo que era diferente. Lo tenemos hoy en día también, pero ellos nada más tenían esto. Entonces, una pregunta sería aquí que si ellos no tenían una ley escrito, no tenían escritura tampoco, ¿cómo es que Dios iba a hacer la decisión de destruir a estas personas por esta maldad si no tenían leyes por seguir? Si ellos no sabían qué era bueno o malo, ¿cómo es justo destruir todas estas personas, estos seres humanos que ni sabían lo que era correcto o no? Pues eso sería una pregunta incorrecta. Porque primeramente, sabiendo quién es Dios, el Dios de la Biblia, el que servimos, es un Dios justo. Y nos dice claramente en las Escrituras. Podemos ir a Deuteronomio. 32, versículo 4. Y vamos a ver qué dice aquí. Deuteronomio 32, 4. Hablando que Dios es justo. Aquí dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Entonces sabemos que la palabra nos enseña que Dios es justo. Él no puede ser mal. Pero entonces, ¿cómo es que estas personas pueden decir que Dios les dio una chance, así, una buena chance para servirlo cuando no tenían ley? Si no tenían por algo obedecer, no tenían escritura, no tenían ley escrita, ¿cómo es que van a saber qué hacer? Pues tenemos que ir a Romanos, capítulo 1, para ver esto. Romanos 1, 18 al 21. Primero acordarnos que Dios es justo. Sabemos que Dios es justo. Y si Dios es justo, todas sus decisiones son justos. Él no va a tratar a alguien injusto. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces tenemos que encontrar la respuesta de esa pregunta. Si Dios es justo, ¿cómo es que puede castigar a estas personas que no tenían una ley escrita? Pues Romanos 1, 18 al 21, vamos a leer esto. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad a injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron a sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Dios hizo evidente en el pueblo no solo que Él existía, sino también que mostró lo que era vivir en justicia y con justicia. Si ves el versículo 18, dice que el pueblo suprimió la verdad. Aquí usando la palabra que detienen con injusticia la verdad. Diciendo que ellos conocen la verdad, pero lo detienen, lo ponen a un lado. Prefieren no escuchar la verdad.
aunque ellos sabían que era mal hacer algo, preferían vivir en pecado antes que obedecer a Dios. Así que aunque este pueblo no tenía la ley escrita ni escritura, ellos conocían a Dios y sabían lo que le agradaba y lo que no le agradaba. Y basándose en lo que sabían, eran malvados a los ojos de Dios. Y así podemos saber que Dios fue justo en juzgando a estas personas, porque estas personas sabían lo que era ser bueno y malo. Hoy en día también sabemos uno qué es bueno y qué es malo. La Biblia nos confirma eso. La palabra de Dios nos confirma qué debemos hacer, que es amar a Dios, obedecer a Dios y amar uno al otro. Pero ya tenemos eso dentro de nosotros. Eso nunca lo quitó Dios. Pero ahora tenemos una escritura para ayudarnos, ¿verdad? Dios está extendiendo su mano para ayudarnos porque parece que nosotros necesitamos toda la ayuda que se puede usar, porque nosotros somos pecadores. Pero estas personas, antes de la ley escrita, antes de cualquier escritura, como quiera, sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y Dios los va a juzgar justamente. No es injusto el Señor. Ahora quiero ver el versículo 6 de Génesis 6. Génesis 6:6. Aquí dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta palabra que arrepintió no es como lo usamos tú y yo. Porque cuando nosotros decimos que nos arrepentimos de algo, de hacer algo, normalmente estamos diciendo que preferimos no hacerlo. Aquí muchas personas cuando leen esta escritura están pensando que Dios está pensando de nuevo, o está pensando, ¿por qué hice al hombre? ¿Verdad? Como si fue equivocado hacer el hombre. Pero no es así, no está diciendo eso, no está diciendo me arrepiento de ser hombre, ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho. No, porque esto está describiendo lo que es que Dios siente. Y lo que Dios está diciendo aquí es una tristeza por el juicio venidero debido a la maldad del hombre. Cuando dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, se arrepiente porque va a tener que juzgarlos. Se arrepiente que ellos cayeron en pecado porque Él va a tener que castigarlos. Y eso le duele al Señor. Acuérdese sabiendo que el Señor es justo. Y sabemos que cuando uno peca, el pago del pecado es, ¿qué? La muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. Vamos a ir a esta escritura que dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando dice eso, está diciendo que cuando uno peca, hay que morir. Algo tiene que morir. Y estas personas estaban viviendo en pecado, diciendo que su destrucción, su muerte, su juzga, que Dios los iba a juzgar, era inminente, iba a pasar en un momento. Pero todo esto entristeció a Dios. Le dolió saber que va a tener que castigar a estas personas. Entonces simplemente cuando dice en Génesis 6:6 que se arrepintió de haber hecho hombre, es por la razón que no quiere pasar por el momento de castigarlos. No que no quería ser el hombre. No, Dios sabe todo. Dios hizo el hombre y los creó sabiendo todo lo que iba a pasar. Él ya tenía plan de todo. Pero más que todo le duele que va a tener que castigar a los que Él ama, ¿verdad? Es como si tú tienes que hacer algo y destruir algo que tú amas porque estás sufriendo. Es lo que está pasando aquí. Dios tiene que destruir por el pecado a las personas, pero no quiere hacerlo. Muchas personas van a mostrar a Dios como un Dios de venganza y que le encanta
matar y destruir, pero eso es lo opuesto de lo que es Dios, en verdad. Dios es un Dios de amor y siempre ha sido un Dios de amor. Aunque mucha cosa en el Antiguo Testamento ves que destruyó naciones y había mucha maldad, es por el pecado. Es simplemente por el pecado. Y aquí también en el arca de Noé, esta historia se trata del pecado. Dios no quiere destruir a las personas. Le duele y tiene dolor grande. Pero lo tiene que hacer porque Él es justo. Ya vimos que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces vamos a ver el versículo 7. Génesis 6, 7 nos dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, de nuevo, cuando dice me arrepiento, es lo mismo, lo que estamos hablando. Y sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte. Y vemos que la muerte es la razón que tiene que ser destruidos estas personas. Pero tú puedes pensar, sí, eran malos, ok, y estaban en pecado, pero ¿por qué destruirlos? ¿Por qué no simplemente salvarlos? Si Dios es un Dios todopoderoso, y sabemos que es lo que es, ¿por qué no simplemente salvarlos? Como Él salvó a Noé. ¿Por qué no hacer algo para darles más advertencia? Decirles claramente, va a destruir la tierra y ahora arrepiéntase para que puedan salvarse, ¿verdad? Pero no vemos eso exactamente. Y yo conozco de muchas personas o unas personas que batallan con esta historia, y cuando se trata de seguir a Dios y seguir a Jesús y viendo que la palabra dice que Dios es un Dios de amor, pero ven esta historia y dicen, hay dos cosas. Uno, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento y Él cambió. O dirán, no puedo seguir a un Dios que mata tantas personas sin buena razón. Pero la cosa es, no estamos entendiendo bien por qué es que Dios destruyó a la humanidad. Cuando piensa aún así que Dios no es un Dios de amor porque destruyó todas estas personas, es que tu mente no ha captado lo que está pasando aquí. Ya vimos que ellos están en maldad. Dice que todo el mundo está en maldad, menos de de Noé. Entonces, si todo el mundo está en maldad y vive en pecado, quiero que pienses hoy en día, ¿cómo es el mundo hoy? No sé si el mundo estaba más peor en ese momento o si está más peor ahorita, pero lo que sabemos es que estaba en una condición muy mala. Y yo quiero que pienses en la cosa que es más malo que tú has visto o lo que tú has oído en este mundo. Y ahora quiero que lo multipliques, que todos están haciendo ese tipo de maldad. Que matando uno a otro, destruyendo cosas, destruyendo casas, destruyendo vidas, ¿verdad? Robando, matando, destruyendo y haciéndolo por todos lados. No sé si si te ha pasado a ti que alguien te confronta y te asusta, ¿verdad? Porque a lo mejor te quieren robar y sientes que ya vas a morir. Te ponen una pistola en tu cabeza o algo así. No sé si te ha pasado, pero una persona que ha pasado por eso puede decir que es algo muy feo, ¿verdad? Y en esos momentos no van a estar pensando, pobrecito del que tiene la pistola sobre mi cabeza, pobrecito por él, porque él a lo mejor va a morir en su pecado. No estás pensando eso en ese momento, no estás pensando, no quiero morir yo. Sálvame Dios.
sálvame y destruye a esta persona que está enfrente de mí, que me quiere destruir a mí o mi familia. Cuando hay maldad en tu vida y hay algo que está pasando que puede dañar o que ves que tu familia está en peligro, tú vas a querer que Dios quite esa maldad para que no destruya a tu familia, que no haga peligro a tu familia. Así es. Tienes que pensar en esa manera, porque eso es lo que estaba pasando en esos días. Tanta maldad, que había tanta violencia, tanto pecado, y sabemos cualquier cosa que estaba pasando, gente estaba sufriendo, matando uno al otro, ni queriendo saber qué estaba pasando por esos tiempos, pero estaba creciendo más y más como un cáncer que está destruyendo el cuerpo. El pecado estaba destruyendo el cuerpo de los seres humanos. Entonces, cuando Dios destruyó el mundo, no era porque Él era un Dios de venganza o quería matarlos, no. En vez, Él estaba haciendo un hecho de misericordia. Era misericordioso lo que estaba Él haciendo. Y tú puedes decir, ¿cómo es que esto fue misericordioso destruirlos? Pues en la manera que la maldad que estaba ahí en ese tiempo tenía que ser parado. Porque si crecía más, entonces todo el mundo iba a sufrir. Cada persona que crece en el mundo, niños, niñas, bebitos, bebitas, familias, iban a sufrir más y más y más. Eso está pasando hoy en día, pero yo me imagino que era más feo en ese tiempo porque Dios tomó esta acción. Y era constante. Imagínate esta maldad, lo más feo que puedes pensar, y era constante. Todo que Dios no tenía otra decisión que destruir el mundo, que tanto le dolió destruir el mundo, pero tenía que hacerlo porque había tanta maldad. Y es misericordioso porque estas personas que vivían en ese mundo, que estaban sufriendo, iba a parar el sufrimiento. Y las personas, ya cuando destruye ese y comienza de nuevo con Noé, que no siga así, no como era. Ojalá al mínimo un poco mejor, ¿verdad? Porque estaba tan mal esos tiempos que ni quieres que alguien viva en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces es lo que dice la escritura. Si ves en Génesis 6:6, lo dice claramente. Vamos a ver, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. O puede haber el 7. Raré de sobre... ¿cuál era? Ok, perdón, era el 5. Me equivoqué. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahí está escrito, había mucha maldad. Dios no va a hacer algo nomás porque sí, un pecado y ya va a destruir el mundo, no. Mucha maldad significa mucha maldad. Y por eso Dios tenía que destruir el mundo, para que las personas que vienen por venir no tenían que pasar por ese sufrimiento. Y las personas que estaban viviendo en ese tiempo, que eran inocentes, mejor destruirlos para que no tienen que pasar por esos. A lo mejor esas personas, puedes decir bebés o niños o niñas, ellos no tenían nada que ver con la destrucción. Pero Dios es justo. Si ellos murieron, pues ¿dónde crees que van a ir? Van a ir con Él. Es mejor andar con Él que estar viviendo en un mundo tan malo que simplemente están sufriendo. Hay que saber y acordar que Dios es justo. Ahora, seguimos leyendo, dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vamos a ver el 9 también. Entonces dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando dice que Noé era perfecto, ¿eso significa que él no tenía pecado? No, eso no significa eso. La palabra aquí, por la palabra perfecto en hebreo, es tamim.
Tamim, que significa completo y teniendo integridad. Pero no está hablando que era sin pecado. Lo que está describiendo aquí cuando dice era perfecto en sus generaciones es por decir que era como perfecto en comparación de los demás. Pero la palabra perfecto no dice sin pecado. Es como decir, por ejemplo, si tú dices, si estás hablando de un marido o marida, tu esposo o esposa, tú dices, ella es perfecta para mí. Y nomás hablando que como es ella, es perfecto para tú, para tu, como tú eres, para tu vida, como las cosas que te gustan, ella es perfecta para ti. Pero eso no significa que esa persona es perfecta, ¿verdad? No significa que todo lo que ellos hacen es perfecto y que no tienen pecado, no. Es nomás diciendo en lo que tú dices, en tu mundo, hablando de tú queriendo una esposa, esa persona es perfecta, ¿verdad? O algo es perfecto para ti, pero no siempre significa perfecto. Y aquí en esta manera es igual. Noé no era perfecto, diciendo que sí tenía pecado, pero no era como los demás. Él sí amaba a Dios. Él trataba de obedecer al Señor. Y por eso Dios vio y dice que pudo caminar con Noé. No, simplemente lo que Noé estaba haciendo era algo que los demás no estaban haciendo, obedeciendo a Dios. ¿Quién sabe qué tanto estaba obedeciendo a Dios? Pero era una cantidad suficiente para que Dios diga que para salvarlo. Y a los demás no eran así. Entonces quiero ver el 11 y el 12 de Génesis capítulo 6. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, ya vimos un pasaje que hablaba sobre la maldad de la tierra y la maldad de los seres humanos. Viendo que lo describe de nuevo en otro versículo, enfatiza qué tan malo era el mundo. Normalmente cuando la escritura dice algo varias veces, es que está enfatizando la importancia de eso, o está diciendo qué tan grande es eso. Y esto ya es la segunda vez que habla sobre la violencia que la tierra está llena de violencia y que hay tanta maldad. Está diciendo algo, está diciendo que la tierra tiene maldad y que estas personas eran muy, muy malos. Entonces vamos a seguir adelante en el versículo 13. Aquí dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí vemos Dios hablando con Noé por primera vez y dejándole saber lo que iba Dios a hacer. Aquí la palabra destruir, destruiré con la tierra, no significa como destruir todo. Por ejemplo, no va a destruir la tierra, pero simplemente hablaba de las personas, que era como un diluvio de juzgo. Y cuando le dice todo esto, le está diciendo por unas varias cosas, porque primeramente Dios quería rescatar a Noé y su familia, porque él era justo delante del Señor. Y si ves en el versículo 14, él dice cómo es que puede ser salvado, que es construir una arca. Pero en este versículo, ¿por qué crees tú que Dios menciona que el mundo está lleno de violencia? Es como que Dios está dando razón porque Él quiere destruirlo. ¿Tú crees que Dios tiene que decirle a Noé
por qué es que Él va a destruir el mundo? ¿Tú crees que Dios tenía que decirle a Noé y darle un buen razón para destruir al mundo? No, ¿verdad? Y si Dios no le da razón y simplemente le dice en el versículo 14, comienza a hacer una arca. Así como dice, hazte una arca. Si Dios no le dice nada de la maldad y por el razón que va a destruir el mundo, ¿tú crees que Noé diría, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres que haga un arca? No, no creo. Porque Noé nomás simplemente lo va a hacer por el simplemente que Dios le dijo. Ya que Dios habla, hay que obedecer. Y es lo que hizo Noé. Dios dijo hacer esto y Noé lo dijo. Pero entonces, ¿por qué es que Dios le dijo a Noé que está lleno de violencia y por qué le dio razón? Pues yo creo que fue por dos razones. Por primeramente, Dios, sabiendo todo, Él sabía que esto iba a estar escrito en las Escrituras, que Él de nuevo habla de la violencia que la tierra está llena de. Esta es la tercera vez que vemos en este mismo pasaje, en capítulo 6 de Génesis, que este mundo está lleno de violencia. La tercera vez que habla de la violencia, de la maldad. Entonces, como les digo, enfatizando qué tanta maldad había en el mundo en ese tiempo. Y Dios sabía eso. Y las personas que iban a leer esta escritura, que somos nosotros, podemos entender por qué Dios hizo esto. Porque va a haber muchas personas que no van a entender por qué Dios destruyó al mundo. Y van a tener duda en su Dios, en Dios. Pensando, pues la escritura dice que Dios es un Dios de amor, pero mira lo que hizo. ¿Por qué va a destruir a inocentes? Pero no se trata de por qué cuántos inocentes había. Lo que se trataba era que el mundo estaba lleno de maldad. Y lo vimos varias veces. Tantas veces que yo sé que las personas que eran inocentes estaban sufriendo en ese tiempo por la razón de tanta maldad. Y Dios prefiere quitarlos de ese mundo y que ellos estén con Él en vez de dejarlos ahí. Y quitarlos de ahí porque había tanta maldad. Yo pienso por eso es una de las razones. Pero la segunda razón por decirle a Noé que hay tanta violencia es porque cuando le dices una razón, pues ya puedes decirle a otra persona esa razón. Si ves la historia de Noé, parece que se tardó como unos 70 a 100 años, más o menos, para que Noé constituya. Vamos a ver. Para construir el arca. Como unos 70 a 100 años. Era mucho tiempo. Y esta arca no era una arca chiquita. Era demasiado grande. Tan grande que personas que caminaban en ese lado o que vivían ahí, más o menos cerca de Noé, iban a ver lo que estaba Noé haciendo y tenían mucho tiempo. ¿Tú no crees que por un momento si alguien llega a Noé y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Que Noé no le va a decir qué está haciendo? Pues estoy haciendo una arca porque Dios me dijo que va a destruir el mundo por tanta maldad. Ok, en ese momento decirles que por el pecado que tú estás viviendo va a destruir el mundo. ¿No crees que en ese momento, en pocas palabras, que Noé está predicando a las personas, diciéndoles que hay que arrepentirse para que usted no sea destruido? Era mucho tiempo. Y me imagino que las personas vieron lo que estaba diciendo Noé. Y vieron lo que estaba haciendo Noé y escucharon lo que estaba diciendo Noé. Pero, como siempre, cuando una persona está en pecado, prefiere seguir en el pecado. Y si alguien dice, ok, vas a hacer esto porque supuestamente Dios te dijo que hacerlo, pues estás loco. Porque primeramente, ¿cómo nos va a destruir?
¿verdad? Y si habló de lluvia o de agua o algo así, a lo mejor ni sabía todavía. Pueden decir, pues está loco Noé. ¿Quién es este hombre? Sí, es el Noé loco que está haciendo un arca y quién sabe por qué lo está haciendo, aunque él ya lo ha dicho. Acuérdase que en Romanos 1:18 que decía sobre la verdad, que es los seres humanos que hacen. Dice porque, déjame ponerlo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen la verdad. En pocas palabras, diciendo que lo ponen a un lado, deciden no obedecer la verdad y deciden seguir en pecado. Es mejor decir que yo no sé qué es la verdad, aunque sí lo saben, ¿verdad? Pero parece que Noé tenía mucho tiempo para decirles a estas personas que era por venir. Hasta si vemos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. 2 de Pedro 2, 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces aquí diciendo que él es un pregonero de justicia. ¿Qué significa pregonero? Como un anunciador, ¿verdad? Voceador, una persona que habla, como un predicador, en pocas palabras. Y es lo que está diciendo aquí Pedro, que él era un predicador de justicia, un anunciador de justicia, pareciendo que todo este tiempo podía estar predicando qué es lo que Dios va a hacer, dándoles advertencia. Pero las personas decidieron rechazar lo que estaba diciendo Noé y prefieren seguir en el pecado. Y es lo que estaba pasando. Y hasta hoy en día, ¿cuántas veces tú le has dicho a una persona sobre lo que Dios tiene para cada uno de ellos? Y dicen, ok, pero prefieren seguir en el pecado. Los invita a la iglesia o a lo mejor van una vez, pero ya no regresan o nunca llegan a la iglesia y siguen en el pecado, aunque ya saben de la palabra, aunque ya saben de lo que están haciendo, sí es pecado, pero prefieren seguir viviendo en esa manera y deciden decir que la verdad no lo quiero seguir. Para mí eso no es mi verdad. Detienen, como dice Romanos 1:18, que detienen con justicia la verdad, injusticia, perdón. Detienen con injusticia la verdad, simplemente diciendo que lo ponen a un lado. Y es lo que está pasando en ese tiempo, y por eso es que Noé fue el único y su familia que fueron salvados. Entonces la próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir adelante con esta historia. Sí, ojalá que se puedan unir conmigo en ese día. Pero antes de terminar, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos dio hoy en día. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, por el privilegio de poder usar estas redes sociales para mandar tu palabra, Señor. Solo queremos hacer eso, honrarte, adorarte y aprender más y más para poder obedecerte mejor y más mejor cada momento y cada día, Señor. Te pido por cada hermano y hermana que esté escuchando en este momento, te pido que los ayudes, los guardes, Señor. Y si alguien está aquí en necesidad, si tienen una enfermedad, te pido, Señor, que tú los sanes completamente de esa enfermedad. Y también si alguien está en problema de su matrimonio, de finanzas o de trabajo o sin trabajo, Señor, ayúdalos, guíalos, Señor. Tú conoces su situación. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y te pido que los ayudes en esos problemas. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos.
Amén. Ok, pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este día y ojalá que pudieron entender algo. Si les gustó, pueden dejarle like. También si no lo han hecho, pueden suscribir a nuestro canal. Y también si pueden compartir este mensaje a los demás. Y pues si no hay nada más, yo creo que es todo. Vamos a despedirnos y pues nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y hasta la próxima, nos vemos. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí me sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío en nadie, cuando estuve perdido, me hallaste, que hay placer en el dolor, como gozo en mi interior. No importa qué pase, aunque esté roto, mi esperanza pongo en el que me salvó. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor arde como el sol. Hay un fuego